¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te agradezco que nos acompañes en esta nueva información. También te agradezco ese buen like que nos dejas, ya que esto nos ayuda a llevarle esta información a cada vez más mexicanos. Es martes 21 de mayo del 2024. Y vámonos con la información porque el día de ayer Claudia Sheinbaum se fue a meter a la boca del lobo. Y es que el día de ayer por la noche en el programa de Tercer Grado estuvo como invitada Claudia Sheinbaum. La verdad es que fue una entrevista larga, dura una hora. Yo pensé mucho en mostrarles, en ponérselas todas, pero la verdad es que voy a ponerles solamente los fragmentos más importantes. Y es que esta entrevista fue muy interesante porque aquí Claudia Sheinbaum recibió ataques de todos, pero a cada uno supo contestarle y a cada uno los dejó callados. Fíjense, les voy a poner la entrevista y les digo, les voy a poner los momentos más importantes, las preguntas más importantes, las respuestas con las que Claudia Sheinbaum, pues la verdad es que dejó callados a todo este grupo de chayoteros. Podría yo rescatar solamente a Denise Merker, pero los demás, pues la verdad es que sí, francamente en contra de Claudia Sheinbaum. Vamos a ver rápidamente lo que sucedió en esa entrevista, porque les digo, Claudia Sheinbaum se fue a meter a la boca del lobo, pero salió victoriosa. Vamos rápidamente a ver lo que sucedió. Claudia, si te parece, abrimos la charla, el cuestionamiento, y déjame yo abrir con una cosa que me inquieta. A raíz de las medidas cautelares de las cuales se ha hecho acreedor el presidente López Obrador por su intervención en el proceso electoral, se comienza a hablar de la impugnación del proceso y eventualmente de la nulidad de la elección. ¿Es algo que te inquiete a ti? El día de ayer en el... Bueno, buenas noches. Muy buenas noches. El día de ayer en el debate, en la última intervención, hice un llamado, por supuesto, a nuestros simpatizantes, un llamado a todos y a todas a votar, pero en particular a nuestros simpatizantes, para que la diferencia entre el primero y segundo lugar sea muy grande. Creo que estamos en esa posibilidad y se hace si la gente sale a votar. En esa medida, pues cualquier otro tema que pudiera generar la impugnación de la elección, pues quedaría muy minimizado. Sería un escenario distinto si quedáramos muy parejo. No parece por las encuestas, pero lo que estamos haciendo es el llamado a votar. ¿Reconocerías cualquier resultado en cualquiera de las elecciones? Bueno, hay que ver cómo se desarrolla. Siempre hemos dicho que nosotros confiamos en el pueblo de México. Y esa es la confianza que tenemos en que van a salir masivamente a votar. Muy bien. Denise. Claudia, la semana pasada estuvo aquí Xóchitl Gálvez y yo le comentaba que yo no creo que la oposición acaba de entender el por qué el presidente es popular, el por qué la intención de voto por ustedes puede ser importante, porque básicamente lo simplifican diciendo que es porque están manipulados o porque fueron comprados a golpe de programas sociales. Pero tampoco creo que ustedes entiendan a quienes han llenado ya 3 veces el Zócalo y a quienes también simplifican y ofenden, creo, al calificarlos de traidores a la patria, defensores de la corrupción, hipócritas, racistas, clasistas. Y mi pregunta sería, ¿cómo gobernar un país si hay esta falta de comprensión respecto a quiénes son los otros y su legitimidad también como miembros de nuestra comunidad? No, es legítimo y la marcha del domingo es completamente legítima. Hay personas que no van a votar por nosotros y además eso es la democracia. La democracia es que haya distintos puntos de vista y se respeten los distintos puntos de vista en nuestro país y que se pueda participar libremente en la elección. Creo yo que ahora que he recorrido el país, México ha cambiado mucho y la percepción de la gente frente a su gobierno. Hay una percepción de que hay un gobierno que mira al pueblo de México, que está atento de las grandes mayorías, cuando los gobiernos anteriores no lo hicieron. Y hay un sector de la población que no está con el presidente, que no está conmigo, que no está con la Cuarta Transformación, y qué bueno que exista. Entonces no hay ninguna descalificación, sino sencillamente también pues es parte de un momento de un debate hacia 13 días de las elecciones, en donde también la definición, las características, el debate político, pues normalmente se polariza, porque finalmente es una elección. Pero yo lo que te quisiera preguntar es, toca gobernando, en caso de que tú ganaras, acordar con ellos, negociar con todos los grupos de la sociedad mexicana, verlos a todos. Y en ese sentido, ¿de qué sirve, digamos, decir que son traidores a la patria, o que hasta para los traidores a la patria la bandera ondea para ellos, o que son racistas, clasistas? Es pregunta, ¿cómo, una vez que están calificados así, es difícil establecer una conversación distinta? Siendo tú, en la hipótesis de que tú ganaras la elección, te preguntaría si mantendrías un lenguaje de ese tipo para caracterizar a quienes no están contigo. Yo voy a gobernar para todos y para todas. Lo cierto es que en México ha habido un racismo y un clasismo desde hace muchísimos años y que recientemente ha salido. Solamente hay que escuchar muchas de las formas de hablar y de los calificativos que se hicieron en algunas de las marchas, quizá no la del domingo, pero en otras marchas que salieron de los propios reporteros que estuvieron reporteando la marcha. Y yo creo que es responsabilidad de todos y de todas cuando hay una característica racista, clasista, levantar la voz y decir, eso no es México y no debe ser México.
Y yo creo que caracterizar a una persona cuando hay racismo o hay clasismo, o a una empresa cuando hay racismo y hay clasismo, para eso hay incluso instituciones que se dedican justamente a eso, hay que decirlo, porque si no lo dices, pues entonces sigue existiendo y se esconde bajo la almohada. Pero de todas maneras, yo creo que me va a tocar gobernar para todos y para todas. Cada una tiene una característica de gobernar. Yo goberné la Ciudad de México, ustedes vieron cómo goberné la Ciudad de México, y con el presidente Andrés Manuel López Obrador pues tenemos una afinidad, venimos del mismo movimiento, tenemos principios similares y cada uno gobierna con lo que ha sido su historia y las características personales también. Leo. Claudia, en 2018 el hoy presidente López Obrador prometió en campaña no subir impuestos. No hemos oído una promesa igual de tu parte y yo te preguntaría, si ganas la elección, ¿vas a subir o no los impuestos? En principio no. No pienso en una reforma fiscal profunda. Creo que hay todavía muchas oportunidades de recaudación. Por ejemplo, la digitalización. Creo que si en algo fuimos exitosos en la Ciudad de México, en el gobierno, fue en la simplificación de trámites y en la digitalización. En trámites disminuimos de 2.500 a 500 trámites, que le urge a nuestro país una disminución de trámites. Y al mismo tiempo la digitalización, que dio muchos resultados, incluso para la recaudación en la ciudad. Digitalizar aún más el SAT, simplificar el pago de impuestos, que no es no pagar, sino simplificar el pago nos da más recaudación. Y hay otras áreas de oportunidad que las he mencionado varias veces, como por ejemplo aduanas. El presidente aumentó la recaudación en aduanas de 1 billón a 1.250.000 millones de pesos. Y aduana requiere pues una tecnificación, una digitalización aún mayor que permita primero el dinamismo de la propia economía en términos de importaciones y exportaciones. Si ustedes hablan con un exportador, van a escuchar que a veces son muchas horas de espera o incluso días. Entonces, la digitalización, la tecnificación de las aduanas mejora la economía del país y además va a aumentar la recaudación. Así como esos dos temas, hay otras áreas de oportunidad antes de pensar en una reforma fiscal. Por ejemplo, Calderón hizo reforma fiscal, Zedillo hizo reforma fiscal, Peña Nieto hizo reforma fiscal y no necesariamente tuvieron incrementos importantes en la recaudación. Dices tú, en principio no, porque yo te hago esta pregunta porque hay un consenso de que empezando por el 2025 va a haber problemas en las finanzas públicas, que ya no alcanza el dinero. Y tú has prometido muchas cosas, nuevas preparatorias, nuevas universidades, expandir los programas sociales, en fin. Pues, hijo, tomando en cuenta que la deuda ya está en 50 puntos del PIB, pues lo que queda, Claudia, es subir los impuestos. A ver, este año en particular, que el déficit es un poco mayor, sí, son varias razones. Una razón tiene que ver con Acapulco, fueron 65.000 millones de pesos y no tiene nada que ver con el Fonden. Otra razón es el incremento en las tasas de interés. Y otra razón es que el presidente tomó la decisión de que las obras estratégicas se pagaran en el 2024 y en todo caso quedará muy poco para el 2025. Entonces en el 2024 hay una carga adicional en las finanzas públicas que ya no la vamos a traer para el 2025. ¿No te preocupa el 25 en materia fiscal? Por supuesto que cualquier presidente de la República, presidenta de la República, vamos a llegar y una parte fundamental pues es mantener la economía del país, que hoy está bien, la macroeconomía, que no haya ningún problema, y al mismo tiempo preparar el presupuesto del 2025 y hay condiciones para los programas sociales que hemos planteado y también para potenciar la inversión en él. Entonces en principio no. En principio no. Oye, nada más, perdón por interrumpir. Por favor. Las calificadoras están hablando ya, están mostrando nerviosismo por el tema fiscal. Efectivamente, más allá de que, como dice el secretario de Hacienda, es un déficit que se va a corregir el próximo año, sí están hablando que el problema de Pemex, barril sin fondo de Pemex, más el déficit fiscal, sí podría poner en peligro la calificación de Pemex y arrastrar también la calificación soberana de México. Bueno, recientemente estuvo el secretario de Hacienda en Estados Unidos y habló con las calificadoras y es más México reciente. salió... El último reporte de las calificadoras sobre este tema es posterior al viaje del secretario. Sí, pero no va a haber problema. No va a haber problema. Traemos un plan para Pemex y evidentemente para las finanzas públicas. Vamos a ser muy responsables. Todo el mundo sabe que no puede haber un déficit mayor, que no podemos endeudar al país. Eso es claro. Y tenemos un plan para que cumplamos, o que siempre cumplimos con los compromisos que hacemos, y también un plan para Pemex, que tiene que ver con, se vence una parte de la deuda el próximo año, ya estamos trabajando en cómo resolver y refinanciar. El Pemex acaba de publicar hace poco su programa de sustentabilidad y nosotros estamos trabajando en un programa de largo plazo para Pemex que incluye, por un lado, hidrocarburos y por otro lado, fuentes renovables, cogeneración y otros temas, que como saben, pues es parte de los temas que conozco porque durante años me dediqué al tema de energía y cambio climático. Sergio. Sí, Claudia, ayer decías que muchos ministros se han extralimitado, ministros de la Suprema Corte de Justicia, y han echado para atrás leyes que apoyan al pueblo de México. ¿No es la función de un tribunal constitucional echar para atrás leyes inconstitucionales? La mayoría de las decisiones de la mayoría de los ministros de la Corte fue por forma y no de fondo. Y muchas de las decisiones que tomaron en términos de la forma no eran suficientemente sustentadas. Bueno, Entonces, yo creo que lo importante en todo caso de la Corte es entrar al fondo y no poner en la justificación de si tenía un día, 2 días, cuando en realidad
podemos entrar en esa discusión. Es No que creo cuando que no sea se el tema. permite a la oposición ni siquiera conocer las iniciativas, cuando se cambia la iniciativa en la noche y se presenta otra, se está violando la ley, se está violando la Constitución. Eso Podemos fue lo que platicar pasó. cada uno de los temas en donde la Corte ha echado para atrás las reformas. Y en la gran mayoría de ellas fue por forma y no fue por fondo. Entonces, por eso digo que hay una extralimitación de ministros de la Corte en el poder legislativo. Y creo yo que si entramos a una discusión mayor sobre la Corte, habría que preguntarse si la Corte está, o el Poder Judicial en general, atendiendo a los más necesitados de nuestro país, si la justicia es igual para todas y para todos los mexicanos, más allá de la propuesta en concreto que presentó el presidente de la República. Yo creo que las mexicanas y los mexicanos tenemos que entrar a la discusión del Poder Judicial en nuestro país, su función, por qué no está atendiendo a los que más lo necesitan y qué se necesita hacer para tener un Poder Judicial a la altura del pueblo de México. Pero es la función de la nación. Corte atender más a los que menos tienen, o la función Del de la Poder Corte, Judicial. o la función del Poder Judicial no es aplicar las leyes, porque si no, ¿qué certeza vamos a tener si la Corte se pone a decidir, voy a juzgar de tal forma, porque resulta que esta persona ha tenido problemas y en cambio voy a juzgar de forma diferente a los demás? No, ¿De verdad nadie- queremos eso? Nadie pide que se juzgue diferente, pero no me van a decir que no. El pobre no tiene el mismo acceso a la justicia que el que tiene recursos económicos. Ese es nuestro país. Y eso tiene que cambiar en México porque todos somos iguales ante la ley y eso en la realidad no ocurre. Entonces eso es lo que estamos planteando. Nada más, perdón, una cosa. En el caso de la construcción de las leyes o la votación de las leyes, la forma no es fondo. Es decir, creo que es una de lo que decía, estoy de acuerdo en el tema de que tiene que haber justicia, acceso a la justicia para todos. Pero si hablamos exclusivamente de lo que significa que la Suprema Corte juzgue lo que hace el Poder Legislativo, que es lo que le toca, y el Poder Legislativo no cumple con las formas, por lo tanto, vulnera la capacidad de las minorías para expresarse, no tiene entonces, y no tenemos entonces que respetar la decisión de que así sea por cuestiones de forma. Hay que respetar cuando dice, no pueden hacerse así las leyes. Siempre se ha respetado. El presidente no ha violentado ninguna decisión de la Corte en términos jurídicos. Pero eso no Pero han quiere decir echado que no jueces. estés de acuerdo, con la decisión que se toma a partir de la forma. Yo creo que en todo caso lo importante es discutir el fondo de lo que se está planteando en el Poder Legislativo. Ese es nuestro punto de vista. Y creo que vale la pena porque finalmente son decisiones importantes para el futuro de la nación. Raimundo. Sí, a propósito del Poder Judicial, el exministro Arturo Saldívar es el responsable de hacer esta reforma. Y como todos sabemos en esta mesa, ha habido denuncias sobre abuso de poder, amenazas, hostigamientos, represalias contra jueces y magistrados por no ceder a resoluciones que favorecieran algunos proyectos específicos del presidente López Obrador. Tú dijiste, cuando salió la denuncia anónima, que tenía que era político. No recuerdo bien, tenía un matiz político, fue esa la frase. Pero después de esa denuncia anónima ha habido ya miembros del Poder Judicial que han dado un paso adelante y dar la cara para denunciar exactamente aspectos de lo que está en la denuncia anónima. Y sobre esto yo te quiero hacer dos preguntas vinculadas. Si bien Arturo Saldívar ha bajado de manera significativa su perfil, te pregunto si no sería conveniente, prudente, políticamente correcto, para que él se pueda defender y para que no genere ruido en tu campaña, que se separara temporalmente mientras dura la investigación. Y vinculado con esto, también en la denuncia anónima aparece Julio Scherer, de manera muy importante como consejero consejero jurídico de la presidencia. Y la pregunta es si Julio Scherer está formal o funcionalmente en tu campaña. A ver, yo creo que, ¿cuál es el principio jurídico? Yo te regreso la pregunta. De cualquier persona. En nuestro sistema. Es inocente hasta que se demuestre lo culpable. Ya Que, me por contesté. cierto, no lo ha aplicado el presidente de la República. Pero aquí me regreso. No es un tema... A ver, las personas son inocentes No es- hasta que es se demuestre absolutamente lo de contrario. acuerdo. Tú me lo Pero- acabas de comentar. pero Entonces, el tema- a ver, yo valoro las opiniones del ministro Saldívar. Y él pues, tendrá que contestar a las acusaciones que se le están haciendo. Y públicamente están las personas que nos están ayudando. Mira, les voy a platicar para no entretenernos en esto. Yo decidí, Morena hizo un proyecto de nación. Y yo tomé la decisión de que además de lo que había hecho Morena con distintos expertos, personalidades, construyéramos un proyecto de nación más plural y donde se incluyera muchas más personas. ¿Quiénes son quienes están participando ahí? Diversas personalidades, entre ellos el ministro Saldívar, Juan Ramón de la Fuente, el doctor Kersenovich, Rosaura Ruiz, y se han hecho alrededor de 400 en donde se ha incorporado a muchísimas personas Pero ya de la nos estamos sociedad. desviando. No, pero eso es lo que a mí me interesa que conozca la ciudadanía. Pero lo ha El conocido. proyecto de nación que estamos construyendo es a partir, nadie lo está haciendo, de 400 foros que se hicieron con la sociedad en los distintos Pero temas déjame- y que déjame cuando llegue regresar. al gobierno de México, al gobierno de la República, Pero- voy a tener un gabinete de Pero personas déjame regresar al tema de honestas. Arturo Saldívar. Arturo Saldívar primero. Entonces, ¿tú consideras que no es un lastre en tu campaña? Por lo que Hasta estoy ahora no lo ha escuchando? sido, no que sé no hay si- un problema de ética política por parte de él al no haber presentado solicitar su separación. Y la otra es sobre el caso de Julio Scherer. Si es o no funcional o es Quien formalmente... está en mi campaña es público, no hay nadie que no... Pero podrías tú esté- simplemente decir sí o no. No está en la campaña. No Pero es- la verdad es que no eso está. no es lo que quiere escuchar la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía y a lo que vine a este lugar no está en la campaña. Quienes son parte de mi campaña son el grupo que presenté del proyecto de nación y por eso es importante. Y también, por supuesto,
mi equipo de campaña, que lo he presentado varias veces, No, y es muy público, y, sí. y millones de mexicanos y mexicanas, porque vamos 25 puntos arriba de la encuesta. Y yo creo que vamos a hablar, si les parece, de los Seguridad, temas sí, centrales de seguridad. esta A ver, parte es un tema permíteme, central. Claudia. Genaro. Sí, de seguridad es uno de los puntos en los que la mente del electorado está pensando mucho más, se lo dicen las encuestas. Ahí yo te preguntaría sobre esta estrategia que ha impulsado el presidente López Obrador y que, por lo que leo de las propuestas de tu campaña, vas a continuar. Yo te escuché en una entrevista hoy con Joaquín López Dóriga hablando sobre el tema, pero no me quedó muy claro realmente cuál es la diferencia, digamos, de lo que viene aplicando el presidente López Obrador y que ha resultado en que la inseguridad no se ha terminado, que siguen los homicidios, 180,000 en este sexenio, en esta militarización que muchas personas de la sociedad civil así le han llamado. Incluso hay hasta documentadas 256 actividades en un inventario de la militarización, iniciativas, también más de 48 iniciativas desde el 2007 hasta el 2021 que han ampliado la presencia del ejército. Y te escuchaba decir que tú respetas al ejército, que la gente lo valora, digamos, en las encuestas también, pero ¿no lo ves como un riesgo? ¿No habrá retroceso en la militarización? Es que no hay militarización. Ayer escuchaba a algunas personas que decían el tema del 68 que yo toqué en el tema del debate. ¿Quién tomó la decisión de reprimir a los estudiantes? El jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República. Es muy distinta la política que se está siguiendo ahora a la política de antes. Primero, hay un marco jurídico, cosa que no existía antes. Y segundo, antes era la decisión de hacer una guerra. Como lo dije ayer, la decisión de la guerra contra el narco tiene un trasfondo enorme. Guerra quiere decir permiso para matar. Inclusive Calderón se atrevió a decir que no importa si había daños colaterales. Ahora la política es la construcción de la paz. Y es falsa esta idea de que son abrazos a los criminales. El presidente cada 15 días presenta en su mañanera el tema de la cero impunidad. Y por eso yo he hablado de que hacia adelante nuestra política de seguridad tiene dos brazos esenciales, que es la atención a las causas y por otro lado la cero impunidad. En nuestro país lo que tenemos que hacer es ir bajando la impunidad, que un homicidio sea sancionado, que un robo de vehículo con violencia sea sancionado. Y hacia allá tenemos que avanzar. ¿A quién le corresponde? Por supuesto al Ejecutivo, pero también le corresponde a las fiscalías y la coordinación son autónomas, pero deben coordinarse y también le corresponde al Poder Judicial, porque finalmente una orden de aprehensión viene de un juez a partir de una carpeta de investigación. Entonces yo he hablado que nuestra política de seguridad va a tener 4 ejes similar a lo que hicimos en la ciudad y que dio resultados. Yo en la ciudad hablaba de más y mejor, primero atención a las causas, primero honestidad, antes que nada. Y de ahí atención a las causas, a los jóvenes. En lo segundo, ya hablaba en la Ciudad de México de más y mejor policía, que lo hicimos en la ciudad, aumentamos su salario, mejoramos sus condiciones. Y en el país hablo de más y mejor Guardia Nacional. En el tercero, inteligencia y investigación. Y estoy planteando un sistema nacional de inteligencia y investigación para la seguridad pública, para que no se malinterprete. Porque necesitamos tener carpetas de investigación en la coordinación con la Fiscalía que estén sustentadas para que un juez pueda emitir una orden de aprehensión. Y finalmente, la coordinación, que es indispensable. En la ciudad yo tuve coordinación, tenía en mi mesa de seguridad a la fiscal y también al Poder Judicial de la ciudad. Justo. Tiene que haber coordinación necesariamente. ¿Habría presencia del Poder Judicial Federal en una reunión de seguridad tuya? Yo los invitaría ¿Con a esta que relación fueran, que hay hoy? pues si ellos están de acuerdo, porque yo creo que el Poder Judicial tiene que comprometerse también con la paz en nuestro país y la seguridad. Depende de todos los poderes y de la Fiscalía, que hoy es autónoma. Ahora, Pero no eso es solamente diferente, del eso es Ejecutivo. diferente. No, solo perdón, sí. de la presencia del ejército. Tú dices que no hay militarización. ¿Qué le dirías a la gente que te dice, Claudia, sí hay aquí todas estas actividades y más presencia y que lo llaman militarización? ¿Qué le dirías a esa gente? Entonces, ¿no habrá, digamos, menos presencia del ejército en los próximos años de la vida del país? La Hasta Guardia que no se Nacional... consolide la Guardia Nacional con su ¿Con mando presencia. civil? Sí, a ver, no, con mando militar. A ver, ustedes díganme, ¿quién puede capacitar a 140,000 elementos? ¿Quién tiene esa capacidad? Además, no son parte del ejército, son una comandancia distinta. Si se construye una es policía una civil, comandancia si se construyera una completamente policía civil, ahí estaría. distinta. Sí, pero hoy tiene enormes capacidades y no está militarizada la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tiene una comandancia en la Secretaría de la Defensa Nacional separada. Su estructura, Y miren doctrina, lo que capacitación piensa... militar. Sí, pero miren lo que piensa el pueblo de México. El reconocimiento de la Marina, del Ejército y de la propia Guardia Nacional. A ver, lo que estamos enfrentando en seguridad, que ustedes lo mencionan en muchas ocasiones, no es un asunto solamente de una policía estatal. Díganle a una comunidad donde tienen el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional que se retira de la noche a la mañana la Secretaría de la Defensa. Entonces tenemos que ir construyendo las capacidades de estas instituciones que nos permitan ir disminuyendo la impunidad en nuestro país y tener una vigilancia que nos permita. Y eso no es militarización porque la comandante suprema es la presidenta de la República. Bueno, sí. Claudia, déjame cambiar de tema, perdón. Sí. Ya hablaste aquí de la afinidad política que tienes con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tu campaña ha tenido por eje el destacar cómo estarás en la continuidad con sello propio. Y has llegado a señalar que no va a haber línea roja entre Palenque y Palacio si eventualmente llegas a ocuparlo. ¿Cómo definirías, si ganas, tu relación con Andrés Manuel López Obrador, que es de algún modo dirigente del movimiento que te impulsa? Bueno, yo siempre he admirado al presidente, siempre he dicho es un honor estar con Obrador y lo seguiré diciendo siempre. Ahora, me va a tocar ser la presidenta de la República. Yo les quiero decir algo, porque hay una idea de que el presidente López Obrador se entromete a lo mejor en las decisiones de las personas. Yo nunca recibí una llamada cuando fui jefa de gobierno por parte del presidente de la República para darme una instrucción.
tenía, como cualquier gobernador de Morena o de otro partido político, reuniones de acuerdos para apoyar a la Ciudad de México. De hecho, participaba una vez a la semana en el Gabinete de Seguridad, porque la Ciudad de México pues, es fundamental en la seguridad del país, como ahora lo hace Martí Batres. Pero quien va a gobernar el país pues, es Claudia Sheinbaum. Y evidentemente compartimos muchos principios, Claro. pero quien va a gobernar pues, es Claudia. Y además, el respeto del presidente que lo ha mencionado es que él así ha sido siempre y siempre lo ha planteado y es respetuoso con cualquiera de los gobernadores, a quien ustedes les pueden preguntar de Morena o no de Morena, y así va a ser ahora que ganemos la presidencia. Te entregó el bastón. Me entrego el bastón, ¿El mando también? el mando también. Muy bien. La honestidad del líder no garantiza la honestidad de los funcionarios. Era una de las frases que dijo Andrés Manuel López Obrador, ¿te acuerdas?, en la campaña. Y yo quisiera abordar ese tema de la corrupción que es tan importante. Nadie duda del daño al erario que significó el caso de Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana. 22 funcionarios públicos están acusados de fraude, desvío de recursos, lavado de dinero. 9,000 millones de pesos es el desfalco. Hay 10 detenidos, pero el hombre que encabezaba Segalmex, Ignacio Ovalle, pues el presidente lo cobijó diciendo que es un buen hombre, que se dejó engañar, que la gente con la que trabajaba pues resultó mala o del antiguo régimen, y al final no solamente no lo investiga, a pesar de ser la cabeza de Segalmex, sino que lo nombra como coordinador de un instituto de federalismo y desarrollo municipal en la Secretaría de Gobernación. Y cuando escuchaba eso, me quedé pensando, entonces, ¿cómo es? ¿Los corruptos son los otros? ¿O cuando se trata de los nuestros, en realidad son gente buena que se dejó engañar? ¿Cómo lo ves tú, Claudia? Pues, ¿quién tiene que investigar? ¿A quién le corresponde la investigación? Entre otros, a la Secretaría de la Función Pública. A la Secretaría de la Función Pública en términos administrativos, ahora con el sistema, al Tribunal Administrativo, a la Fiscalía General de la República, que tiene autonomía para hacerlo. Yo diría que decidan las instancias correspondientes quién es el responsable de una denuncia que puso el propio gobierno frente a un acto de corrupción. Y así debe de ser. Es decir, frente a cualquier acto de corrupción al que te enfrentas siendo gobernante, lo hice también en la Ciudad de México, o ante cualquier circunstancia en donde no corresponde con la ética a la que se comprometieron los servidores públicos, pues debe ser retirado o sancionado. ¿Y quién debe de decidirlo? Pues las instancias correspondientes. Y también hay una decisión Y política. hay sanciones, también hay detenidos. Y también hay sí, lo dije, hay 10 detenidos. Ahora, también hay una decisión política. Yo recuerdo que una funcionaria tuya se subió a un avión privado y la corriste en el acto por un problema ético y político. Aquí estamos hablando de 9,000 millones de pesos y la persona, ética y políticamente, su jefe no consideró que meritaba por lo menos separarse del ejercicio de la función Que pública. lo investiguen las instancias correspondientes. Leo. Claudia, de acuerdo al informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia del COVID-19, y voy a citarlo para que no haya, no lo voy a citar mal, lo voy a citar exactamente textualmente, dice, la Ciudad de México contribuyó en forma desproporcionada a la mortandad de esta segunda ola del COVID, convertida en la más mortal de toda la pandemia. A pesar de representar solo el 7.3% del total de la población del país, la capital aportó el 24% de las muertes en exceso en el periodo diciembre 2020, enero 2021, sin considerar la zona conurbada. Por sus implicaciones y por el incumplimiento de lineamientos oficiales, esta decisión de responsabilidad compartida entre autoridades federales y locales constituye una de las más graves fallos gubernamentales en el manejo de la emergencia sanitaria. Se está acusando aquí a tu gobierno en la Ciudad de México y al gobierno de López Obrador de graves fallos gubernamentales en el manejo de la pandemia. No estoy de ¿Cómo acuerdo. respondes a esto? ¿En qué fallamos? Pues dice que 7.3%. ¿En qué fallamos? Pues aquí dice que los fallos... Bueno, yo leí el de este. Sí. No lo dicen dice. que fallamos. Bueno, No sí, dicen sí que dice fallamos. una cosa, Claudia, que tú debiste de haber seguido las alertas y en lugar de pasar la alerta roja, la mantuviste en amarillo o no A sé. ver, eso fue una discusión. Vamos a poner Eso, las cosas. y lo dice en el Sí, informe. por eso, pero Sí. a ver, es una... no estoy de acuerdo con el documento. ¿Por qué? Y pues ahí tenemos un informe que di... Además, informábamos cada diario en el momento de la pandemia. E hicimos un informe muy grande de todo lo que hicimos como gobierno de la Ciudad de México. Les voy a recordar algunos de los temas. Desde el principio, cuando una persona enfermaba de COVID, ajustamos todo el sistema de Locatelli de 911 para que la gente pudiera hablar y hubiera un médico que les respondiera. Contratamos médicos que era muy difícil en aquel momento contratarlos para que pudieran tener una videollamada y que pudieran decir si estaban de gravedad o no. Les llevábamos una despensa a la casa de cada una de las personas que enfermó por COVID, incluso una tarjeta de 1,000 pesos en caso de que no tuviera las condiciones para poder llevar el aislamiento. De ahí fuimos la ciudad que más pruebas hizo. Nosotros compramos una cantidad de pruebas enormes, ustedes vieron en la ciudad lo que significó las pruebas gratuitas que pusimos para que la gente pudiera saber si estaba enferma o no y pudiera aislarse, porque era importantísimo. Nosotros definimos la situación de alertas y decretamos la alerta roja cuando era necesario, previo a ello la emergencia sanitaria. Pero ya no en la segunda Después, en la segunda ola, la alerta roja cuando fue necesario, la naranja cuando fue necesario, la amarilla cuando fue necesario, y también hablamos con los distintos sectores económicos. Nunca tuvimos una multa
por alguien que no usaba un cubrebocas. Hicimos una campaña de concientización Pero entonces, enorme. ¿cómo Hicimos explicas el hospital, perdón, permíteme, sí. hicimos el hospital reconocido internacionalmente, además de los hospitales de la Ciudad de México, en el Citibanamex, El en Centro donde Banamex. cooperaron muchísimos empresarios. La Fundación Slim cooperó de una manera muy importante, e igual empresarios de distinto nivel. La UNAM coordinó, la Facultad de Medicina coordinó la ejecución de ese hospital. Llegaron ahí personas de distintos niveles económicos, porque se convirtió en uno de los hospitales donde mejor se atendía por COVID. Fuimos de los primeros que se administró el medicamento Remdesivir, que era un medicamento reconocido. ¿Qué pasa en la Ciudad de México y qué pasó en el país? Digo, porque está la Previo- diferencia, ¿no? De población, Pero- 7.3%. Y siempre lo informamos. De Eduardo población. Clark estuvo con Denise en todos sus programas diarios e informaba no solamente de los fallecimientos de las personas que entran en los hospitales. Hicimos una aplicación en el teléfono donde la gente podía ver a qué hospital se podía dirigir. Personalmente recibía información todos los días porque hicimos un sistema especial para ver cuántos enfermos había en cada hospital, cómo hacíamos para trasladar de un hospital a otro enfermos. Nos pusimos de acuerdo con la Sedena y la Marina, que actuaron de una manera increíble para que los enfermos que iban saliendo pudieran ser trasladados a otros hospitales y se abrieran camas. ¿Qué problema tenemos en México que afectó particularmente el COVID? Pandemias previas, la diabetes y la hipertensión. Si ustedes recuerdan, el COVID afectó justamente de manera más grave a las personas que tienen diabetes, hipertensión y obesidad, que son 3 de los problemas más graves que tenemos en nuestro país. Entonces, en la ciudad y en el país, tuvimos fallecimientos y enfermedades graves, entre otras, porque tenemos una población que viene de antes por una pandemia que venía de muchos años atrás, que tiene que ver con alimentación, con sedentarismo, con falta de atención previa de todas estas enfermedades. Entonces, no estoy de acuerdo con ese documento, pero además hay que preguntarse por qué sale a 3 semanas de la elección Bueno, y no porque lo salió, querían hacer tema, no, ¿no? perdón, Claro. y Sí, no claro. salió, la pandemia fue hace 2 años. Sí, sí, no, bueno, ¿Por qué claro no que se lo salió querían hace 2 hacer años y salió tema, hace pero 3 bueno. semanas? No, sí es tema. Sí, sí. Sergio. Sí, bueno, en primer lugar me dio mucho gusto ver que defendías la presunción de inocencia, es algo que yo siempre he defendido, me parece absolutamente indispensable para la justicia. Y en cambio me preocupó el domingo cuando, Sí, escuché. cuando hablaste sobre el tema de los 60,000 delincuentes que serán liberados en caso de que se elimine la prisión preventiva oficiosa. Curiosamente, el ministro en retiro, Arturo Saldívar, ha argumentado en contra de la prisión preventiva oficiosa, ha dicho lo que nos ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una La Corte- violación, la Corte Interamericana, en algunos casos también la Comisión, pero lo que nos dicen es esto: la prisión preventiva oficiosa para alguien que no es peligroso, esta definición de delitos graves y meter en la cárcel a alguien y castigarlo antes de que haya un juicio, es una violación de la presunción de inocencia. ¿Cómo justificas entonces tu defensa de la prisión preventiva oficiosa? Sí. A ver, en el artículo 19 constitucional están caracterizados una serie de delitos, llamémosle graves, Así es. que requieren la prisión preventiva oficiosa. Ujú. La Corte Interamericana estableció que México debe pasar a un sistema distinto, que esencialmente es la prisión preventiva justificada. Justificada. Ahora, para que un delincuente, o un presunto delincuente, vamos a llamarle así porque es la manera correcta, tenga prisión preventiva oficiosa, no es automático. El juez tiene que determinarlo a partir de una serie de pruebas que vienen en la carpeta de investigación. Si el juez considera, porque ese es nuestro sistema penal acusatorio, si el juez considera que no hay suficientes pruebas, entonces no hay prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es el riesgo que yo veo? Y puedo ponerles muchísimos ejemplos que delincuentes que se han detenido, delincuentes, digamos, de delincuencia organizada en la Ciudad de México, que si no hubiera habido la prisión preventiva oficiosa no se hubieran podido detener y el juez pudiera haber estado en riesgo frente a un delincuente de este tipo, frente a la prisión preventiva justificada. Ahora, ¿qué es lo que me parece indispensable? Y en ese sentido lo planteé. Yo decía que la Corte, en vez de estar en otros temas, que no lo hemos planteado aquí, pero que no creo que nadie esté de acuerdo con lo que hizo la presidenta de la Suprema Corte reuniéndose en lo oscurito, con amagos a los magistrados del Tribunal Electoral, creo que debería de plantearse esa discusión de manera muy amplia en nuestro país. Fíjense, todos los gobernadores, o 31 gobernadores y el jefe de gobierno, hacen un documento, un desplegado, con una preocupación enorme. Y es que la Corte no solamente defina, a partir de ahora es prisión preventiva justificada y hacia atrás tiene que revisarse las medidas cautelares, ¿qué capacidad tenemos de revisar las medidas cautelares? Y sí tenemos riesgo de que puedan salir fuera de prisión delincuentes que pueden causar mucho daño. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con que haya personas inocentes en la cárcel, pero es indispensable frente a la situación de inseguridad que vive México que no se tome esto a la ligera, porque puede tener consecuencias muy graves para la seguridad del país. Ahora, el problema es que finalmente si tú metes en la cárcel a alguien de manera sistemática, simple y sencillamente por el tipo de delito, estos delitos graves, pues estás violando su presunción de inocencia. En todos los países del mundo donde existe el Estado de Derecho, solamente metes en la cárcel a alguien después de la sentencia, a menos de que sea peligroso, de que represente ¿Qué es un la prisión peligro. preventiva A ver, Michael Jackson enfrentó su juicio en libertad, por ejemplo, a pesar de que se le acusaba de abusar sexualmente de menores, y sin embargo enfrentó su juicio en libertad. En cambio aquí, y el exministro Arturo Saldívar lo dice, se aplica la prisión preventiva y quienes más sufren por esa prisión preventiva son quienes menos recursos tienen. O sea, al tener esta ley en que sistemáticamente te meten por este delito grave a la cárcel,
Simplemente estás violando la presunción de inocencia. No se está violando la presunción de inocencia, porque en México hay Estado de Derecho. Y está el artículo 19 constitucional que establece esto. Es lo que yo estoy planteando, que frente a la situación de inseguridad que tenemos y a delincuentes que hoy están detenidos, que están en juicio, que son delincuentes que pueden causar mucho daño, Presuntos y se delincuentes. libera presuntos delincuentes, pero que hay suficientes pruebas, porque esto es importante, lo repito. No es que el juez diga, ya llegó, La acusación. como era antes en el sistema acusatorio. La carga anterior, de la prueba, sino en el sistema momento en el que penal empiezas el acusatorio. juicio, es muy distinta de la carga de la prueba cuando... Ahora, por ejemplo, el ministro ministro Saldívar ha planteado, porque esto no es un tema personal, es un tema, yo solo dije ayer, de 31 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, y estamos hablando de gobernadores de todos los partidos políticos preocupados por esta situación. Es decir, no estamos hablando ni de autoritarismos, ni de que no creamos en la inocencia de las personas, sino qué puede pasar en nuestro país frente a esta circunstancia en el momento de inseguridad que estamos viviendo. Y creo que en ese sentido tenemos que discutirlo. El ministro Saldívar planteó, por ejemplo, que se estableciera en la Constitución un sistema nacional de medidas cautelares, por ejemplo, porque hoy las medidas cautelares no están establecidas frente a esta situación de una u otra. Entonces, para decirlo claro, ni estoy hablando de un estado de excepción, ni estamos hablando de algo que tenga que ver con autoritarismo, ni mucho menos, sino en la situación actual, ¿qué implicaciones tendría una resolución de la Corte? Y me parece que hay que escuchar a los gobernadores de nuestro país, qué es lo que tienen que decir, por qué lo dicen. Yo fui jefa de gobierno, atendí un gabinete de seguridad todos los días y las implicaciones que esto puede tener. Por eso lo dije ayer en el debate, en el sentido de por qué la Corte en unos casos actúa de otra manera y en los otros abramos una discusión de lo que significa en la situación actual del país aprobar así nada más la prisión o desaparecer la prisión preventiva oficiosa. Raimundo. Un comentario. Estando de acuerdo contigo plenamente en lo que hizo la ministra Piña con el Tribunal Electoral. Y no deja de llamarme la atención, lo comento, no es una pregunta, no deja de llamarme la atención la manera dual, el doble rasero para abordar a la ministra Piña y abordar al exministro Saldívar. Pero la pregunta es, como proyecto de continuidad, lo que hemos visto es una transversalidad en los equipos. Está tu equipo de campaña que integra personas que estuvieron cerca del presidente López Obrador y que los llamas, y que también hay gente que ha estado contigo durante mucho tiempo y gente que no había estado contigo. Esta pregunta es si dentro del equipo, igual, formal o funcionalmente, se encuentra Andrés López Beltrán. No, no está. No están los hijos del presidente. Ahora, nosotros somos parte de un movimiento y un partido político. Por eso preguntaba. Entonces hay muchas personas del partido, del movimiento, bueno, quienes participaron en la encuesta de Morena, Ricardo Monreal, Adán Augusto, Marcelo Ebrard, todos, y además, piénselo, bueno, yo estoy muy contenta, la verdad, porque hemos logrado una unidad en nuestro movimiento y en la campaña y hacia adelante, que realmente habla pues de una madurez política de Morena y de quienes representamos este movimiento, que es lo que nos ha dado una fuerza enorme para estar en este momento en las encuestas. Y hay personas muy valiosas y hay personas que tienen puntos de vista distintos también, porque no todos pensamos exactamente igual, y esa es la riqueza de lo que estamos construyendo. Genaro. Sí, quiero regresar al tema con el que habló Denise, que era un poco esta polarización que se ha vivido en México en los últimos años, y sobre todo pensando ya en el día después de la elección, si ganas la presidencia de México. ¿A quién piensa y quién ve riesgos democráticos? ¿Hay quien habla sobre autocratización, por ejemplo? ¿A quien dice hay este intento de control del Poder Judicial, hay este intento de control también del Legislativo con la desaparición de los pluris? ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Sí, me quedé pensando, es lo mismo de los hijos del presidente. La gente es inocente hasta que se demuestra. Ah, no, yo no estoy Lo hablando, contrario. no porque estaba también yo, no tenías estaba yo sugiriendo... en jiribilla, absoluto. porque no, no se es ha estado jiribilla. planteando en No, pero no distintos es la lugares. Pero jiribilla. bueno, vamos a hablar hacia adelante. Yo lo dije ayer, nosotros venimos de un movimiento que ha luchado por la democracia. Yo luché por la democracia en las universidades, en los sindicatos, que afortunadamente hoy la democracia está en los sindicatos y tiene que seguirse avanzando. He luchado por la democracia en muchísimos ámbitos de la vida nacional. Y vamos a hacer un gobierno que encabece un gobierno democrático. Y queremos que en nuestro país haya democracia como la hay ahora. Y eso lo vamos a reforzar siempre. Luchamos en contra de los fraudes electorales del 88, del 2006, en contra de este autoritarismo que hubo con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, en contra de la compra del voto del 2012. Y vamos a encabezar un gobierno democrático, respetuoso de la división de poderes. Eso sí que es importante. Yo lo decía el otro día platicando con una persona, con un periodista internacional, porque me decía, bueno, es que las mañaneras, yo decía, a ver, ¿qué hacían los presidentes de antes? Vamos a filtrar esta información para que salga en este medio, para que a partir de ahí se ubique esta responsabilidad. Ahora el presidente lo dice en la mañanera y debate. En la mañanera podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero el debate siempre ayuda a la Pero democracia. esto como una confrontación, por ejemplo, con organizaciones de la sociedad civil, con Tlachinoyan, por ejemplo, con Madres Buscadoras, con organizaciones feministas. ¿Cómo podrías volver a construir esta división? ¿Habría puentes, digamos, de diálogo? Sobre Siempre todo va a haber pensando... puentes de diálogo, siempre. Y además, en mi gobierno en la Ciudad de México me caractericé por atender a las víctimas de manera personal. Casi les puedo decir que una cantidad muy importante de feminicidios que se cometieron en la Ciudad de México recibí personalmente, y además sin hacer un alarde de eso, porque no me parece que sea éticamente correcto. Recibía muchísimas familiares de las víctimas, recibía familiares de víctimas de distintos problemas, inclusive
Ellos tienen mi teléfono celular, a la fecha me comunico incluso con muchos de ellos de manera personal. Entonces, evidentemente tiene que haber una relación con las víctimas, con las distintas instituciones y con las distintas organizaciones de la sociedad civil. También está un secretario de Gobernación o secretaria de Gobernación que tiene que hacer una buena parte de esa tarea y también debatir es sano siempre ¿Y la en la representatividad de las democracia. A ver, yo estoy de acuerdo en que haya representación de las minorías. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en el número de diputados que está establecido, entra, por ejemplo, el que tuvo el mejor segundo lugar. Me parece mucho mejor eso que una lista plurinominal. ¿Por qué? Porque finalmente fueron con la ciudadanía a tratar de ganar una elección. Muy distinto a que hagas una lista plurinominal que no tiene ninguna regla, ningún tipo. Entonces, hay una representación de las distintas expresiones políticas que hay en el país, pero de una manera distinta a esta lista de plurinominales. Perdón, nada más quiero hacer un comentario sobre la representación proporcional, porque básicamente en el debate dijiste eliminar la representación proporcional. Pero si no propones algo muy concreto, pues la historia de México es la historia de la lucha por una representación proporcional para que pudieran ingresar. En los 60 entran los diputados de partido, en los 70 pero sin eso hubiera sido un gobierno... Sí, pero estamos en un momento político distinto al de aquellas ocasiones. Y yo estoy de acuerdo en que haya una representación en el Congreso y en la Cámara de Senadores de partidos políticos que a lo mejor no alcanzaron de manera directa. Pero las listas de plurinominales son las que creo que no son precisamente lo mejor para la democracia. Tendría que ser una propuesta consensada con la oposición. Una propuesta en donde haya, repito, y eso que hay en la ciudad y en otros estados de la República, en donde el que entra como representación es el primer mejor segundo lugar. Es el Senado. Es en el Senado, pero aparte en el Senado hay una lista. Sí, o sea, sí, pero está la representación, los 64 que vienen de representación directa por haber ganado y luego entra la primera minoría. Yo creo que el tema de las listas es ahora, pues no creo que haya necesidad. Claudia, la polarización ha tenido un elevado costo político para el país. El propio presidente llegó a decir en algún momento que su eventual sucesor o sucesora quizás se tendría que correr al centro. Eso lo dijo él. Sí. De llegar a ganar, ¿cómo definirías tu relación con la oposición y con la resistencia? Bueno, yo creo que nos va a tocar gobernar en un momento distinto en el país. El presidente hizo un nuevo modelo de gobierno. Primero, que atiende a las mayorías, cosa que no existía en los gobiernos anteriores. Segundo, un gobierno austero, con austeridad republicana. Y tercero, se rompe con lo que era el viejo régimen y se gobierna con una nueva forma y con una nueva visión. Ahora nos va a tocar gobernar a partir de 6 años del inicio de la Cuarta Transformación. Y nos va a tocar también un México distinto, en el sentido de que hoy México tiene enormes oportunidades de inversión extranjera directa con la relocalización de empresas. Hay que estar abierto a ello con nuestros principios, con lo que he planteado en términos de que las inversiones tienen que generar bienestar en nuestro país. Y nos va a tocar gobernar un momento diferente en el país. Entonces, eso no quiere decir que no haya debate. Y que el presidente o la presidenta no tenga la posibilidad también de poner sus puntos de vista. Yo creo que, que eso es importante y se ha reconocido. Ahora, yo siempre lo he planteado. La polarización, vamos a hablar de polarización. Calderón, 35, la diferencia entre el decil más pobre y el decil más rico era de 35 veces. El presidente López Obrador, la diferencia entre el decil más pobre y el decil más rico es de 17. Pero esta es desigualdad, no polarización. No, también es polarización social. Polarización es más un acto político. Esta es desigualdad y es hay absolutamente polarización, correcto eso. es polarización social. Déjame precisarte la pregunta. Sí. ¿Con o sin mayoría parlamentaria, tú vas a reivindicar la negociación y el acuerdo o vamos a seguir en la idea de que no se le mueven las comas a los proyectos y los programas del presidente, en este eventual caso la presidenta? Depende de qué temas. ¿Y cómo definirías tu relación con la oposición y la resistencia? Bueno, también por eso hay una representación de los partidos políticos en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, para eso hay un secretario de Gobernación. Hay que escuchar punto de vista, siempre hay que dialogar, eso es parte importantísima de la democracia. Pero hay cosas que estaremos de acuerdo, que son temas que vienen de un mandato popular de una elección. Y ahí evidentemente se tienen que defender lo que viene del mandato popular, porque uno presenta un proyecto de nación para recibir el voto de la ciudadanía. Y ahí hay temas fundamentales de principios que no necesariamente requieren unas negociaciones. ¿Se está de acuerdo o no se está de acuerdo? Y en otras hay posibilidades de negociación. Y eso no es solamente en México, porque parece que esto ahora es solamente en México. Eso es en todos los países del mundo. Pero les planteo otro tema, por ejemplo. El reconocimiento de que haya participación de la ciudadanía en las decisiones con consultas públicas. Se ha usado muy poco en México. El primero que lo ha usado es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer lo dije, cuando fue la reforma energética en el 2013, 2 millones de firmas pidieron que hubiera una consulta de la reforma energética. No me dirán que no es un tema sustantivo de decisión de la ciudadanía. O la revocación de mandato que hoy se está planteando y que ya hubo una primera ejercicio en ese sentido. Yo recuerdo cuando joven que estaba en aquel entonces la discusión de la energía nuclear. Estaba yo en la Facultad de Ciencias, estudié física. Y en Suecia se definió cuál era el futuro de la energía nuclear a partir de una consulta con la ciudadanía, de una consulta pública.
¿Por qué eso no pueden ser decisiones que se tomen en nuestro país a partir de la consulta pública? ¿Por qué la reforma energética no fue parte de una consulta pública? Entonces, no solamente es un tema de negociación en el ámbito de un poder legislativo, sino de una consulta a la ciudadanía sobre cuáles son las decisiones fundamentales de la nación. Y eso es lo que nosotros pensamos. El pueblo tiene que ser parte permanente de las decisiones de nuestro país. Hoy tenemos una ciudadanía activa, un pueblo activo que participa en política, y eso es una virtud del presidente López Obrador, de la Cuarta Transformación, y queremos que siga siendo así. Queremos un pueblo politizado que siga participando de manera importantísima en las definiciones políticas de México. Me queda un par de minutos. Sí. Una pregunta rápida, una respuesta rápida para poder salir a tiempo. A ver, Claudia, siempre te preguntan por Andrés Manuel López Obrador y tú siempre has dicho que además hay una parte misógina en la pregunta porque es como el hombre detrás de la mujer. Pero yo creo que dadas las características de López Obrador, fundador de un movimiento político, fundador del partido con el que llegarías a gobernar si ganas, líder social, etcétera, un poco el Plutarco Elías Calles de Morena, si Morena se convierte y se consolida, pues yo imagino que su sombra será un cobijo, pero también un desafío. Y quiero preguntarte, porque te van a desafiar los suyos, sus más cercanos, si ganas. Te van a desafiar los otros para ver si eres igual, menos, si resistes o no. Y luego te va a desafiar el propio López Obrador, indiscutiblemente, de alguna u otra forma. ¿Cómo navegar todo eso? Voy a ser la próxima presidenta. Soy una científica, soy mujer. Voy a ser la primera mujer presidenta en el país, un hecho histórico, inédito, que después de 200 años de la República, haya una mujer en la presidencia de la República. Tengo mi historia en la política, en los movimientos sociales, como científica, y eso es lo que he mostrado al pueblo de México. No he mostrado otra cosa más que lo que soy y al movimiento al que pertenezco, que además me da mucho orgullo de pertenecer, que he formado parte, soy fundadora de Morena y lo puedo decir con un enorme orgullo, y soy parte de la Cuarta Transformación de la vida pública. Y vamos a gobernar con nuestros principios y vamos a gobernar en un momento histórico en donde vamos a... ¿Estás lista a todas esas presiones? Estoy lista, estoy completamente lista Muy bien. Todo lo que viene. Pues yo te agradezco muchísimo la disposición. Gracias, René. Podríamos seguirnos de largo mucho más tiempo, pero desde luego también te agradezco a usted el hecho de acompañarnos aquí en Tercer Grado.